En el corazón del planeta existe un océano que parece dormir, pero en realidad nunca descansa. El Atlántico se curva como una serpiente azul que conecta continentes, mueve climas y esconde mundos que rara vez han visto los ojos humanos. Sobre su superficie viajan barcos, tormentas y recuerdos de civilizaciones. Bajo ella respiran montañas, ríos invisibles y criaturas que brillan en la oscuridad como estrellas vivas. Cada corriente dicta inviernos, cada remolino alimenta selvas y desiertos. El Atlántico no es un paisaje, es una maquinaria secreta que sostiene la vida. ¿Qué otros secretos aguardan aún bajo sus olas? Parte 1. El puente vivo, mapa de un océano en movimiento. Al filo de la noche, cuando el planeta respira y el océano parece una sola sombra, se abre una frontera líquida que separa y une dos mundos. Es el Atlántico, una S curvada que guarda rutas antiguas, promesas de tormenta y huellas de todo lo que hemos sido. Sobre su piel, la luz engaña, bajo su piel, la presión moldea montañas, ríos invisibles y criaturas que no conocen el sol. Hoy nos acercamos a su borde móvil. Si escuchas con calma, oirás una maquinaria de agua, sal y viento que alimenta continentes. Y si te atreves a mirar abajo, tal vez descubras que lo desconocido siempre estuvo aquí, bajo la misma ola. Si alguna vez te has sentido pequeño frente al océano, suscríbete ahora, porque este viaje revelará secretos que muy pocos han visto, y no querrás quedarte fuera. El océano se despliega como una letra viva que insiste en repetirse, una S que serpentea entre continentes y sopla sobre ciudades, selvas y desiertos hasta dictar la forma de las estaciones. En pantalla, la cámara asciende desde una playa oscura y se eleva hasta el borde del espacio, donde se ve el Atlántico como una cinta azul atravesada por flechas de color que marcan corrientes. La voz observa que esa banda de agua no es un paisaje, es un proceso. Se trata del segundo océano más grande del planeta, con una extensión que ronda los 106 millones de kilómetros cuadrados, una llanura líquida que se estira 15.000 kilómetros desde las aguas heladas que rozan Groenlandia hasta los vendavales que circundan la Antártida. Entre Brasil y África Occidental, el ancho se contrae hasta unos 2.800 kilómetros, mientras que entre Norteamérica y el norte de África, la distancia crece y supera con holgura los 5.500. El Atlántico está dividido por el Ecuador en dos grandes cuencas que comparten un mismo corazón, una cinta transportadora de densidades y temperaturas que los científicos conocen como la circulación de vuelco meridional del Atlántico. En pantalla, líneas de color se hunden en el Atlántico Norte y resurgen en el Atlántico Sur, como si el agua respirara. El agua caliente viaja hacia el norte por la superficie, cede calor a la atmósfera, se enfría, se vuelve más salada bajo los vientos de invierno y entonces se hace más densa y desciende. Esa caída silenciosa empuja otras masas hacia arriba a miles de kilómetros y el océano vuelve a exhalar. En el Atlántico Norte, la corriente del Golfo corre como un río sin orillas y acaricia Europa con inviernos que no cuadran con su latitud. En pantalla, una franja cálida cruza desde el Caribe hasta las costas de Irlanda y Noruega, mientras la nieve del interior retrocede como si obedeciera a esa cinta invisible. Más al sur, la corriente de Brasil asciende por el costado americano y la de Benguela, nacida de aguas frías, bordea África hacia el norte, invitando a la niebla y a los peces. Es una coreografía de sal y viento, de rotación planetaria y relieve submarino que reparte nutrientes, arrastra plancton, tensa redes alimentarias y moldea el clima de continentes enteros. Un filamento cálido es un puente para larvas diminutas, un frente térmico es una frontera que atrae depredadores, una lengua fría que aflora desde el fondo convierte regiones enteras en fábricas de vida. En pantalla, la superficie se cubre de espirales que se abren y se rompen, como galaxias en miniatura, mientras bancos de atunes cortan la línea entre dos temperaturas. Pero todo empieza en el contraste. Arriba, la luz engaña. El sol talla espejos, la espuma juega y la brisa promete calma. Abajo, a pocos cientos de metros, comienza un mundo oscuro donde la presión se acumula como siglos de piedra. El océano es una casa de 2 pisos y una trampa para los sentidos.
¿Qué late en la frontera donde el azul ya no es azul? ¿Qué lenguaje hablan las aguas cuando ya no hay colores? En el corazón del Atlántico flota un mar sin orillas. Es el mar de los sargazos, una pradera dorada de algas que no necesita costas para existir. En pantalla, masas de sargazo se balancean como continentes blandos y sobre ellas descansan peces que se camuflan con hojas, pequeñas tortugas verdes y anguilas que algún día volverán a los ríos. Las anguilas europeas y americanas nacen aquí, parten como hilos de plata, cruzan océanos y remontan ríos, y después de años vuelven a estas latitudes para cerrar un círculo que nadie ha podido ver entero. También aquí convergen residuos diminutos que el ojo no ve. Pequeños fragmentos de plástico viajan como un polen equivocado y quedan atrapados en el giro del Atlántico Norte. Son testigos mudos de nuestra presencia, son señales que el mar nos devuelve con una mezcla de paciencia y advertencia. En pantalla, el color del agua cambia lentamente hacia un azul más profundo y aparecen líneas blancas que simbolizan rutas de humedad. Desde el trópico, gigantescas fábricas de vaporización esparcen vapor que viaja con los vientos y que mañana será lluvia sobre sabanas, selvas y huertos. El océano es una infraestructura atmosférica. Sin su latido, la estación seca se haría desierto eterno. Sin su memoria térmica, las ciudades del Atlántico Norte perderían el hilo del invierno. ¿Qué sería de Lisboa sin la caricia templa de un mar que viene del Caribe? ¿Qué sería del Sahel sin los caprichos de un Atlántico que le presta y le quita humedad como un prestamista sin rostro? La cámara se acerca al detalle y descubre texturas. Se ven franjas de salinidad, como huellas dactilares. Donde el sol evapora mucho, la sal se concentra y el agua se hace más pesada, dispuesta a hundirse si le enfría la noche. Donde llegan lluvias torrenciales o de cielos lejanos, el agua se vuelve más dulce y ligera, y su viaje será distinto. A veces, el Atlántico escribe su carácter sobre la costa. En la fachada americana, pinta tormentas que nacen como polvos de África y cruzan el océano convertidas en ciclones que respiran calor. En pantalla, una nube africana se levanta, el mar le ofrece agua y giro, y más tarde la vemos con ojo de huracán, con paredes que tocan el cielo. A otras horas, el Océano Norte regala a Europa una lluvia fina que hace crecer bosques donde la latitud se juraría enemiga. Entretanto, el Atlántico Sur alterna vientos y calmas y esculpe desiertos costeros que dependen de una corriente fría para existir. Pero la mirada del espectador acaba siempre volviendo al centro, porque, incluso desde lejos, hay una vibración que delata una columna vertebral oculta. Se adivina una costura que no es costa, una línea que divide dos placas y que fabrica suelo nuevo en silencio. Habla de una espina que atraviesa el océano entero, de Islandia al sur lejano, y que respira con su propia cadencia. En pantalla, una sombra sinuosa recorre el fondo como una cicatriz viva. Por ahora, basta con saber que la superficie miente con elegancia y que el fondo escribe la verdad con lava lenta. Y mientras, la vida aprovecha cada corriente. Desde el Caribe hasta el Atlántico Norte, las crías de tortuga encuentran autopistas invisibles desviadas por remolinos que cambian de ruta como si obedecieran a una partitura secreta. Cardúmenes de sardinas siguen bordes de temperatura como quien sigue una costa de aire. Los grandes peces espada leen las fronteras térmicas con el lomo y los tiburones oceánicos cortan diagonales sobre mares en calma buscando líneas donde la comida se reúne. Cada frontera da refugio y vértigo, cada límite es una oportunidad para existir. En pantalla, una gran vista nocturna muestra luces en tierra y luces móviles sobre el mar. Son los barcos que siguen rutas curvas, los mismos caminos líquidos que hace siglos usaron velas, espliego y fe. El Atlántico ha sido autopista, herida y abrazo. En sus aguas viajaron lenguas, semillas, enfermedades y músicas. Lo que hoy parece una corriente fue también un destino. Lo que hoy es una deriva fue una promesa escrita en cartas de marear. Cuando el espectador escucha una ola romper, escucha también un archivo, porque en esa espuma se apilan nombres de rutas, triunfos, viajes sin regreso y migraciones que cambiaron la forma del mundo. Y sin embargo, el misterio no vive en la nostalgia. El misterio está en lo que sigue moviéndose cuando nadie lo mira.
En pantalla, la cámara se hunde lentamente y el azul se oscurece hasta volverse tinta. Solo queda un rumor grave, como un corazón. La voz cuenta que, unos cientos de metros debajo, la luz visible muere y nacen otras luces. Es el reino de la bioluminiscencia, de animales que escriben mensajes con destellos fríos, de medusas que laten como relojes y de peces que llevan linternas en la frente. ¿Cómo se orienta un mundo que aprendió a ver en la oscuridad? ¿Qué mapas usan las criaturas que nunca han visto un amanecer? El océano ofrece respuestas y las retira, da pistas y cambia de trama. Parte 2. La espina de piedra y el abismo. Construir un continente desde abajo. La cámara regresa al mar abierto y luego se hunde en un descenso lento, como si atravesara un sueño profundo que no admite prisa. El azul se vuelve pizarra, luego tinta y finalmente carbón. En esa penumbra aparecen sombras largas que no son sombras, son montañas. Una cordillera enterrada que ningún alpinista ha pisado levanta sus laderas desde el negro, traza crestas y valles y organiza el fondo como una columna vertebral que recorre el Atlántico de norte a sur. No hay nieve, no hay árboles, hay lava fría y cicatrices que se estiran con una paciencia mineral. La voz susurra que esto que ahora se muestra no es una simple arruga geológica, es la cadena montañosa continua más larga del planeta. Es la cordillera mesoatlántica. Y late. El relieve se revela con luz rasante. Se ven dorsales que se abren como labios de piedra y emiten un aliento antiguo. A cada lado, el suelo registra una historia escrita en hierro. Son franjas magnéticas paralelas, como códigos de barras petrificados que cambian de signo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Indican que aquí, en esta cicatriz, el fondo se fabrica sin descanso. El magma asciende, se enfría y forma corteza nueva. Lo hace en silencio, pero su firma es sonora para quien sabe oírla. Cada franja es un capítulo de la Tierra girando y de su campo magnético invirtiéndose. La cámara asciende apenas unos metros y toma una vista de conjunto. Dos placas se separan. El hueco se rellena con roca fundida. Al congelarse, la herida queda cerrada por un instante hasta que vuelve a abrirse. El océano no solamente cubre, el océano construye. Más al sur, la cordillera no es una línea recta. Se quiebra en segmentos que no encajan limpios. Esas dislocaciones son zonas de fractura que cortan el relieve con cuchillos invisibles. Sus nombres sobrevuelan la escena como etiquetas de viento. Romanche, Vema. Los bloques no se alinean, se desplazan en sentido contrario, como si un gigantesco artesano hubiera deslizado piezas de un mosaico antes de que el cemento secara. La pared de una de esas fracturas se eleva miles de metros como un acantilado invertido. La otra pared se hunde hacia el pasillo de aguas más densas que llevan el frío antártico a profundidades atlánticas. Una corriente muda pasa por ahí, contorneando la piedra, y sigue su viaje con la obstinación del hielo convertido en agua. En el extremo oriental del Ecuador, esa garganta que se llama Romanche talla un corredor tan hondo que permite el intercambio profundo entre océanos. La cámara se acerca a la roca y descubre columnas basálticas recién nacidas, almohadillas de lava que parecen burbujas detenidas en el tiempo. El fondo está lleno de estas costras redondeadas que se apilan como pan recién horneado que se enfría bajo un techo de agua. Entonces, ocurre algo que no suena como roca. En el lomo de la dorsal, una chimenea exhala humo negro en surtidores que ascienden varios metros antes de diluirse. No es humo, es agua supercaliente, saturada de metales que precipitan al tocar el frío. A su lado, otra chimenea emite un aliento lechoso, más claro, cargado de minerales distintos. Son respiradores hidrotermales. La temperatura del fluido rozó el fuego de la tierra y ahora sale a la oscuridad con fuerza, a veces a más de 350 grados, sin hervir porque la presión lo prohíbe. Donde el sol no llega, la vida ha encontrado otro sol. Microbios que comen química convierten sulfuro en energía, construyen materia a partir de la noche.
A su alrededor, prospera un pequeño mundo que parece venir de un libro de criaturas imposibles. Hay gusanos que se alargan como estandartes, cangrejos de pinzas finas que tamborilan sobre el metal recién precipitado, bivalvos gordos que han delegado la digestión en su propia flora bacteriana, y enjambres de camarones sin ojos que sienten el calor con el cuerpo y leen los gradientes como otros leen la luz. La escena no es una rareza, es un oasis. En un desierto presurizado, el alimento nace del fondo. La pregunta cae sola. Si la vida logra esta alquimia en nuestro océano, a oscuras, con veneno y calor, ¿qué no podría ser en otros mundos cubiertos de hielo y atravesados por mares internos? La cámara se detiene en los destellos bioluminiscentes que flotan alrededor. Parecen estrellas. Tal vez el universo se repite a varias escalas y el océano es un cielo por debajo. La dorsal lanza islotes a la superficie como avisos. Islandia aparece entonces en imagen como una grieta expuesta al aire. Agua hirviendo en calderas, columnas de vapor, cascadas que muerden el basalto y se precipitan al mar con la prisa del deshielo. Más al suroeste, en el jardín volcánico de las Azores, el océano exhala un verde que no pertenece a la sedimentación, sino a la savia. Cráteres colapsados convertidos en lagunas y pueblos asentados sobre volcanes dormidos recuerdan que la cocina de la Tierra está justo debajo del comedor. En mitad del Atlántico Sur emergen otras islas mínimas, Ascensión, Tristán da Cunha, ojos de lava que abrieron ventanas entre millones de kilómetros cuadrados de agua. Cada isla es un laboratorio de endemismos, una apuesta de la evolución por lo improbable. Cada colada congelada en la costa cuenta el capítulo de una erupción que escribió párrafos bajo la línea de flotación mucho antes de mostrar una letra al cielo. A ambos lados de la espina central, el suelo se aplana y se vuelve una llanura que se pierde en el horizonte. Son planicies abisales. Una nevada lenta cae día y noche sobre ellas, nieve marina. Restos diminutos de vida que estuvieron arriba y que ahora caen como polvo alimentando la quietud. A través de ese polvo, se levantan volcanes extinguidos que ya no escupen fuego. Son montes submarinos, cientos, miles, con cumbres colonizadas por jardines de corales que jamás han visto la luz. Sus formas son árboles de piedra flexible que crecen en la penumbra y le arrancan al agua partículas que la corriente trae. Las ramas esconden peces de rostro antiguo, estrellas con brazos finos y esponjas que filtran el tiempo. La voz explica que la vida se aferra donde la corriente roza el relieve, que el agua sabe dónde ofrecer alimento, que 1 kilómetro por hora bien orientado puede equivaler a una panadería abierta en mitad de un desierto. El mapa cambia y muestra un borde norte con cicatrices que miran hacia la tierra. Aparece el Canal Laurenciano, una avenida tallada por glaciares que ahora es cañón submarino. Desde ahí, enormes aludes de barro avanzan hacia el océano profundo cuando un terremoto suelta el pestillo o cuando la pendiente decide ceder. Al llegar a la planicie, ese barro se derrama en abanicos que pueden cubrir áreas descomunales. El abanico recibe un nombre que huele a geología y a viento, abanico laurenciano. Sus capas registran siglos de desprendimientos invisibles que viajaron por la noche líquida sin testigos. Más al sur, otros cañones se ramifican frente a costas que el espectador cree conocer por sus playas, pero que terminan en gargantas verticales, oscuras, capaces de llevar arena y grava a distancias que no entran en los mapas turísticos. Es un sistema de transporte que no necesita ruedas, un río de granos que corre sin aire, un archivo de desastres que casi nadie ve suceder. La película de profundidad continúa. Y aparece un vacío que no es vacío, sino exceso de hondo. Es la fosa de Puerto Rico. La cámara se asoma a un borde que cae miles de metros en caída lenta. El agua es densa como un vidrio líquido. La presión no se mide con facilidad, pero se puede intuir. A cada 10 metros, un peso nuevo. A varios miles, un puño que aprieta todo lo que intenta ocupar un volumen. El metal se deforma. Los sellos se ponen a prueba, la biología se reinventa. La voz dice que en este punto el fondo está a más de 8.000 metros de la superficie.
que allá abajo, la temperatura roza el frío constante y que la oscuridad es absoluta. Y sin embargo, incluso ahí, se mueven criaturas que decidieron que el peso del mundo era un hogar aceptable. La cámara nunca llega, envía en su lugar una máquina con ojos encendidos. Le cuesta más bajar que a una piedra, le cuesta más subir que a un recuerdo. En el extremo sur del océano, donde la historia geológica se complica, otra fosa marca la frontera de placas que no se conforman con deslizarse en paralelo. Chocan. La fosa de la Sandwich del Sur encadena volcanes y arcos insulares que humen sobre aguas heladas. Entre ambas profundidades, queda claro que el Atlántico no tiene un solo carácter. Es una suma de escenarios que comparten agua, pero no comparten ánimo. En unos sitios ruge fuego, en otros calla hielo. La voz pide atención sobre un detalle que engaña. El mapa que solemos imaginar del fondo es más blando que la verdad. Las cartas oceánicas clásicas ofrecían un esbozo suficiente para navegar, no para comprender. El verdadero retrato del suelo marino se ha ido pintando con haces de sonido que barren como escobas de luz y devuelven la forma con precisión de escultor. Multimás, dicen los técnicos, mientras colocan líneas paralelas donde antes había un lienzo en blanco. A esa cartografía le ayudan vehículos autónomos que vuelan a unos metros del suelo. Parte 3. La red de la vida. De los bordes luminosos a las ciudades sin luz. El día amanece sobre un borde turquesa, y la cámara desciende suave, atravesando un espejo roto en destellos que parecen campanas de cristal. Aparece un relieve de edificios vivos, terrazas y arcos que no fueron tallados por manos humanas. Son los arrecifes, ciudades erigidas por albañiles minúsculos que levantan piedra con luz. En Andros, el muro coralino dibuja un balcón inmenso sobre el azul profundo. En el Caribe, el arrecife mesoamericano se despliega como una avenida de colores imposibles. Un pez loro mastica roca y la devuelve convertida en arena que cae como nieve tibia. Un pez ángel se desliza con la solemnidad de un vitral. Una tortuga carey toca una esponja que parece un jarrón antiguo y deja en el agua un rastro de calma. La luz trenza escamas y sombras. El sonido es un murmullo de burbujas que suben y de mandíbulas que muerden sal. ¿Qué secreto guarda un edificio que crece comiendo sol? Más adentro, el brillo se atenúa y aparece un prado que ondea. No es trigo, es hierba marina, una alfombra de hojas flexibles donde se esconden crías de peces que todavía no conocen el océano abierto. Una mantarraya firma su trayectoria sobre la arena con un gesto de humo. Dos manatíes pastan con una lentitud que conmueve y dejan remolinos que parecen suspiros. Bajo estas praderas, el sedimento entierra carbono como si guardara frío para el futuro. La costa recibe el empuje de la marea con menos miedo cuando estas raíces amarran la tierra. ¿Cómo mide el planeta la paciencia de una hoja que casi no se mueve? ¿Cuánto vale un prado que protege sin ruido? La cámara abandona la plataforma somera y cae al azul sin paredes. Un banco de sardinas vibra como un relámpago líquido y cambia de forma con precisión de coreografía. Tras él, el lomo oscuro de un atún corta la distancia. Un marlín atraviesa el encuadre con un trazo eléctrico. Un pez espada sube desde la penumbra y mide cada grado del agua con un sentido oculto. La sombra de un tiburón oceánico describe diagonales en un desierto que no lo es. El Atlántico abierto es un juego de fronteras invisibles, donde dos masas de agua se rozan, se concentran nutrientes. Donde la temperatura se quiebra en pocos metros, la comida se alinea como una costura. Los cazadores leen esas líneas con el cuerpo. ¿Cómo aprende un músculo a descifrar mapas que no existen en papel? Arriba, alas larguísimas flotan sin esfuerzo. Un alcatraz cae como piedra y emerge con un destello en el pico. Pardelas y paíños cruzan cuencas enteras siguiendo autopistas de viento dibujadas por anticiclones y borrascas. Cada pluma recuerda un temporal que enseñó el camino. Cada regreso a una isla mínima es una lección de memoria sin palabras.
¿Qué brújula guarda el estómago de un ave que encuentra su roca en medio de la nada? Mientras ves estas imágenes, recuerda que gran parte del Atlántico sigue siendo un misterio. Suscríbete y acompáñanos a descubrir lo que otros nunca se atreven a mostrar. La escena se enfría y la niebla fina ilumina aguas templadas. El plano salta a la plataforma de Terranova. En los grandes bancos, el océano fabrica comida desde abajo. Aguas frías y ricas ascienden como una marea al revés y encienden una cadena que empieza en el plancton y termina en siluetas plateadas. Copos microscópicos florecen como nubes. Los calamares toman la noche. El bacalao vuelve a ritmos que la historia humana quebró y que ahora reparte con cupos y paciencia. Más al sur del mundo, frente a las Malvinas, el viento peina la superficie y levanta nutrientes que despiertan millones de bocas pequeñas. El mapa térmico muestra lenguas y remolinos, son firmas de un cocinero gigante que sazona con frío. El encuadre se hunde de nuevo. A medida que la luz se retira, los cuerpos cambian de forma. Un pez lleva una lámpara en la frente como si fuera una pregunta encendida. Un pulpo translúcido pliega sus brazos con la elegancia de una tinta que piensa. Una medusa inmensa late a un compás que recuerda el tiempo de los relojes de pared. La cámara encuentra un valle oscuro donde el suelo humea. La ciudad de los respiraderos hidrotermales aparece como una catedral invertida. Columnas negras exhalan una neblina caliente que se vuelve metal al tocar el frío. La química actúa como sol. Microbios que comen sulfuro tejen azúcar en la noche. Gusanos gigantes alzan plumas rojas que parecen banderas. Camarones sin ojos sienten el calor con la piel y bailan en el borde exacto de lo posible. ¿No será este teatro el ensayo general de la vida en otros mundos de hielo? ¿No se está probando aquí una biografía para mares que nunca verán un amanecer? Más lejos, una colina blanda descansa en la llanura. Es el esqueleto de una ballena que cayó hace años y desde entonces alimenta una ciudad que nadie ve. La grasa que no flotó es comida para gusanos que trabajan la noche. Bacterias extraen energía de compuestos que huelen a piedra y a volcán. Sobre las vértebras se posan crustáceos sin prisa. Entre las costillas crecen tapices que no figuran en ninguna guía de superficie. En este festín lento, la muerte es taller de vida. El océano convierte los finales en capítulos. El plano asciende hasta una pared inclinada que parece hecha de nieve que no se derrite. Son corales de aguas frías, jardines blancos que capturan historias en el esqueleto. Sus anillos sin estaciones registran cambios de temperatura, de acidez y de alimento. Una luz verde recorre la escena y mide sin tocar. Alguien recoge unas gotas que contienen firmas de quienes pasaron. El agua guarda ADN como migas de pan invisibles. La ciencia aprende a escuchar sin herir. El Atlántico revela que todo está conectado por hilos de agua que no se ven. Una silueta negra corta la superficie con elegancia antigua. Es una ballena franca del Atlántico Norte. En su cabeza, las callosidades dibujan mapas de islas. Alrededor, una cuerda perdida flota como una trampa sin dueño. Esta especie navega rutas históricas que hoy están llenas de tráfico. Choca con cascos que no miran, se enreda en artes que no le pertenecen. Cada cría respirando es una victoria improbable. Más al este, en cuevas remotas, unas pocas focas monje resisten su historia de persecución. Sus ojos grandes guardan un miedo viejo y una curiosidad que no se apaga. ¿Qué secreto guarda el océano que alimenta millones, da refugio a los últimos de una especie? ¿Qué se rompe antes, la paciencia del agua o la nuestra? El narrador enumera peligros sin levantar la voz. Redes fantasmas que siguen pescando en la oscuridad. Calor acumulado que desplaza cardúmenes y vacía caladeros que parecían seguros. Zonas pobres en oxígeno donde nadar se vuelve trabajo. Un pH que baja y adelgaza conchas y esqueletos con una suavidad que erosiona. Oleadas de sargazo que sofocan lagunas cuando el circuito trae demasiado. Polvo de plástico que las larvas confunden con comida. El mar lo soporta todo hasta que deja de hacerlo.
¿Dónde está el umbral que no conviene cruzar? La pantalla no se queda en la herida. Aparece un mapa con fronteras nuevas que protegen corredores y montes. En el remoto sur, una reserva gigantesca rodea islas perdidas y llanuras profundas. En el Atlántico Norte, un pasillo conserva la vida que sube y baja entre dorsales y cañones. La vigilancia no es solo una línea, es un barco que desacelera cuando suenan cantos de cetáceos. Es un radar que detecta una red imposible. Es un pescador que devuelve una hembra grande porque sabe que vale más viva que muerta. Es un satélite que dibuja puntos y enseña patrones que antes eran rumor. Es una flota que decide bordear un área cerrada porque mañana pasará un cardumen y conviene que pase en paz. La cámara regresa a la superficie al atardecer. El océano es púrpura y oro. Una bandada rasga el cielo con gritos agudos. Debajo, la migración vertical diaria ya ha comenzado. Millones de organismos minúsculos suben desde la noche eterna hacia la penumbra para comer y vuelven a hundirse antes de que los alcance la luz. Es la mayor procesión del planeta y ocurre sin desfile, sin banderas, sin trompetas. Sostiene todo lo demás sin pedir crédito. Si falla, fallan peces, aves y mamíferos. Si prospera, el océano respira hondo. El plano final se detiene en una gota que cae lenta desde una aleta recién emergida. Esa gota contiene sal, trazas de vida y señales diminutas de un mundo que se niega a ser simple. La voz cierra con una certeza serena. La red de la vida atlántica no es una suma de lugares, es un pulso compartido que recorre arrecifes, praderas, desiertos azules y ciudades sin luz. Resiste y se adapta, pero no es invencible. Todo lo que se decide en una orilla se escucha tarde o temprano en la otra. Y quien aprende a oír ese murmullo entiende que cada latido del océano sostiene algo más que peces y corales, sostiene la posibilidad misma del futuro. Parte 4. Pasado sumergido, ciudades, naufragios y la arqueología de la pérdida. La cámara planea sobre un mar en calma y sin avisar se inclina hacia la profundidad. La luz se hace más espesa, el azul se oscurece y aparece una calle que no pertenece a ningún atlas. Columnas cubiertas de coral, dinteles caídos, inscripciones que el salitre ha vuelto líquidas. La voz susurra que el Atlántico no solo guarda secretos naturales, también custodia ciudades, barcos y vidas que el agua reclamó para sí. Bajo esta superficie se archiva la memoria humana con tinta de sal. En Jamaica, la lente desciende sobre Port Royal. La ciudad que fue llamada la más perversa del Caribe duerme boca abajo desde el terremoto de 1692. Se ven tabernas petrificadas en sedimento, pavimentos aún alineados, copas que no terminaron de vaciarse. Un cangrejo recorre un umbral que antes separaba risas y blasfemias. El silencio transforma el ruido en museo. Cada ladrillo contado por el barro dice una hora exacta y un destino interrumpido. La sensación es nítida. El tiempo puede hundirse, pero no siempre se deshace. El plano viaja hacia el norte, a un mar poco profundo que fue tierra. Doggerland aparece como una llanura de sombras bajo el oleaje del mar del norte. Los arrastreros suben, de cuando en cuando, herramientas de sílex, maderas oscurecidas, huesos de ciervo y de mamut. La cámara imagina bosques hundidos, ríos donde hoy pasan tormentas, fogatas que ya solo existen como carbono aferrado a un grano de arena. En estos restos se lee una mudanza gigantesca. El hielo se retiró, el nivel del mar subió, los habitantes siguieron el borde que retrocedía. ¿Cuántas costas futuras repetirán este mapa? Hacia el oeste, el agua se enfría y aparece una ruta a la que llaman el Pasillo de los Icebergs. Allí, un casco descansa partido y convertido en emblema. La cámara evita el morbo y muestra remaches, platos, escalas que el óxido ha vuelto paisaje. Sobre la superficie, un avión de patrulla dibuja un 8 blanco. Es la estela de la vigilancia que nació tras el desastre. De esta tumba de acero salieron señales que hoy guían barcos lejos del hielo. Las tragedias también escriben manuales. Más al norte y al sur, en el eje de la guerra que atravesó el siglo, se escucha un pulso grave. Son pings que rebotan en sombras metálicas.
La batalla del Atlántico dejó cementerios discretos a lo largo de rutas comerciales, submarinos que cazaban en silencio, convoyes que aprendieron a moverse como peces juntos, códigos que se rompieron y cambiaron el curso de las noches. La cámara pasea por cascos inclinados, por hélices colonizadas, por bodegas donde aún reposan en fila las cajas de un cargamento que nunca llegó. Cada barco hundido fue una ruta rota y una familia a oscuras. Cada eco es un nombre. El mareo de la historia no termina ahí. El Atlántico custodia el legado más pesado que se pueda imaginar. En fondos discretos se han encontrado grilletes, cuentas de vidrio, maderas clavadas con urgencia, piezas que confirman lo que ya sabíamos por los libros y que sin embargo exige ser nombrado frente a la cámara. El comercio transatlántico de esclavos dejó una flota fantasma. Equipos de arqueología trabajan con descendientes para convertir hallazgos en memoria viva. Un buzo se detiene antes de tocar una cadena. Una flor cae desde una embarcación y se abre como una brújula blanca. La ceremonia es necesaria. La ciencia mide, cataloga, reconstruye. La dignidad, en cambio, mira y guarda silencio. El encuadre regresa a una bahía que parece tranquila. Bajo la arena se adivinan líneas rectas. Un dron subacuático enciende sus luces y revela muros, embarcaderos, anclas enormes que ahora son arrecifes. Los arqueólogos del mar han aprendido a leer sin levantar polvo. El sonar de barrido lateral dibuja sombras con precisión de aguafuerte. Los magnetómetros buscan latidos de hierro en un corazón de agua. La fotogrametría recompone fachadas enteras con millares de fotografías que luego se convierten en modelos navegables. En la pantalla, un plano tridimensional de un pecio gira como un planeta en miniatura, y cada remache recupera su lugar. La tecnología no sustituye al tacto, pero evita heridas. Aquí, una huella mal dada puede partir una vasija de 4 siglos. Surgen entonces preguntas que no se resuelven con píxeles. ¿A quién pertenece un tesoro cuando el tesoro es una tumba? ¿Cómo se reparte lo hallado entre países, museos y comunidades? ¿Qué es rescatar y qué es expoliar? La película muestra una bodega con monedas verdes de cobre, luego un camarote con instrumentos que el tiempo volvió madera crujiente. La voz propone una idea simple: el mar protege porque oculta, pero también porque decide qué revelar. Cualquier mano que baje debe pedir permiso a la historia. En el extremo de una dorsal, un equipo encuentra un ancla romana en aguas atlánticas y confirma una intuición antigua. Olas, corrientes y mercaderes unieron mundos mucho antes de que los mapas dibujaran fronteras limpias. Un niño observa en un museo una vasija subida del fondo y pregunta de quién era. El guía responde con lugares, fechas y una hipótesis. El océano, en cambio, responde con el peso de la cerámica en la palma, con el olor a sal que no se va, con la certeza de que todo viaje deja restos. El sol baja y tiñe de bronce la piel del agua. La cámara asciende despacio y en la superficie solo quedan círculos concéntricos donde antes hubo una ciudad, un barco, un nombre. La voz concluye con una imagen. El Atlántico no borra, reescribe. Cambia tinta por sal, papel por sedimento, pero conserva el trazo esencial para quien se atreva a leer. Lo que yace ahí abajo no es botín, es biografía, es advertencia, es espejo. Y mientras la noche cierra el libro, queda el rumor de hélices lejanas y la promesa de volver a mirar con respeto, sabiendo que cada ola puede ser portada y cada sombra, un capítulo que aún no conocemos. Parte 5. Poder, beneficio y cables, cómo los humanos se conectaron al Atlántico. La cámara abre en una vela tensada por el alicio y la cierra en un cable moderno que cae al agua como un nervio brillante. Entre ambos gestos transcurre una sola idea: el Atlántico no fue solo horizonte, fue infraestructura. Por su piel cruzaron primero los cascos de madera que olían a resina, luego los cascos de acero que olían a carbón, y ahora viajan impulsos de luz que no huelen a nada. Todo cambió, y sin embargo, la ruta siguió siendo la misma. El viaje comienza con una carabela que aprende a leer el viento. Un timón vibra, una aguja tiembla, el cielo se desordena de estrellas y la marinería memoriza corrientes como si fueran oraciones. En pantalla, el trazo de las expediciones abre corredores entre Europa, África y América. Junto con las banderas, llegan semillas, ganado, virus, hábitos, palabras.
El intercambio transforma cocinas, climas, economías y cuerpos. Nada vuelve intacto a casa. El océano escribe la primera globalización con tinta salada. La luz se ensombrece y el narrador no se esconde. Sobre estas mismas aguas se calcularon beneficios con vidas. Una bodega húmeda, un olor a hierro y miedo, el rechinar de madera por debajo de la línea de flotación. En los puertos del Golfo de Guinea y del Caribe se movieron cadenas, cuentas, mercancías y nombres borrados. Se ve un libro contable, una subasta, una playa. La cámara sostiene el silencio. La riqueza atlántica se construyó con una deuda imposible de saldar. Aún hoy, cada puerto conserva un eco que obliga a mirar de frente. La escena cambia de tono y el Atlántico se vuelve taller y despensa. Sobre las plataformas someras del noroeste, los grandes bancos levantan cardúmenes como si fueran laderas de trigo. Un siglo largo de abundancia da paso a décadas de exceso. Los mapas de captura se inflan como pulmones y luego colapsan. Se oye el zumbido de un motor apagándose, el puerto que espera y no llega, el científico que traza una línea roja sobre una curva de peces que ya no están. Las vedas y los cupos reconstruyen pacientemente lo que parecía inagotable. El océano perdona a quien aprende, pero no olvida a quien insiste. El encuadre se desplaza hacia el brillo industrial. Antorchas de gas en el Golfo de México, grúas contra un amanecer brasileño sobre yacimientos presal, plataformas del Atlántico Norte que aguantan vendavales como catedrales de acero. En la sala de control, pantallas vigilan presión, temperatura, corrosión. Bajo el agua, válvulas y pilotos automáticos sostienen una coreografía que no admite errores. El beneficio aquí es tangible, y los riesgos también. Cada gota levantada de las profundidades tiene una sombra en el mar y una cifra en la atmósfera. La voz no acusa ni absuelve, solo recuerda que el Atlántico es paciente con quien se inclina y severo con quien se olvida de inclinarse. Más allá de las plataformas aparece una promesa que gira. Gigantes blancos clavan sus columnas en la plataforma continental y hacen de la brisa un oficio. El zumbido de las palas compone un coro frío. En aguas profundas flotan anclajes y boyas que aprenden a bailar con oleaje de invierno. La imagen alterna entre una turbina y una bandada de alcatraces. En ambos casos, el viento decide. La transición energética escribe nuevas fronteras y nuevos conflictos. ¿Quién ve el horizonte cuando lo ocupan máquinas? ¿Qué pesca se resiente? ¿Qué puerto se alivia? ¿Qué factura baja? La respuesta se escribe mar adentro y en la factura de la luz de una casa costera. El plano hace zoom en una línea trazada sobre un mapa. No es una ruta de barco, es una cicatriz invisible y clave. Bajo estas aguas corren cables que llevan más del 95% del tráfico de datos entre continentes. Los ingenieros los muestran sobre cubierta. Fibras delicadas protegidas por capas de acero y polímeros, carretes que deben desenrollarse sin un tirón, conectores que parecen joyas sobrias. Un barco especializado busca una falla, baja un gancho, corta, sube, empalma, prueba. El océano entero se vuelve sala de operaciones. Un solo corte, un mal ancla, una tormenta y la mitad de una costa parpadea. Los gobiernos miran esta red como mirarían un sistema nervioso. La seguridad es una palabra que aquí significa mareas, diplomacia y tecnología. El encuadre se ensancha y el Atlántico se revela como autopista de carga. Puntos de A y S dibujan constelaciones móviles, el Canal de Panamá respira, el Estrecho de Gibraltar late como un reloj antiguo, el Canal de la Mancha se vuelve pasillo de neblina y radares. Cada estrangulamiento es un pulso. Cuando el combustible sube, las rutas se curvan. Cuando el hielo baja, las aseguradoras suben la voz. ¿Cuánto vale un día de retraso? ¿Cuánto pesa una tormenta en el precio de un desayuno? La cámara visita ciudades que dependen de esta maquinaria más de lo que admitan. Nueva York mira el Atlántico con dedos de hormigón que se alargan en diques y parques elevados. Rotterdam ensaya barras y compuertas que se cierran contra un más alto y más testarudo. Lagos levanta muelles nuevos mientras su población crece como marea. Casablanca multiplica contenedores y sueña con rutas que la conecten a todo. En cada costa, la misma pregunta con acentos distintos. ¿Cómo convivir con un mar que trae riqueza y sube centímetros? La respuesta exige ciencia, dinero y humildad. Sobre el mapa, líneas y colores definen derechos, zonas económicas exclusivas, plataformas, taludes, dorsales con nombres que ahora son argumentos.
En la alta mar, los tratados nuevos intentan hacer ley donde antes mandaba el azar. El océano se vuelve mesa de negociación. La vida que migra no entiende de fronteras, pero su cuidado sí se decide en ellas. La cámara vuelve a una playa al anochecer. Se encienden luces en la costa. En el interior, un servidor vibra sin sonido. Entre ambos extremos circula la misma electricidad invisible. Poder, beneficio y cables. Un océano que alimenta, une, conecta y recuerda. Porque cada kilovatio, cada pez, cada bit, viaja por una puerta azul que no es de nadie y sin embargo nos pertenece a todos en la medida exacta en que sepamos cuidarla. Parte 6. Belleza con dientes, peligros, extremos y supervivencia. La cámara se acerca a un océano que respira con el pecho hinchado. En el horizonte, una nube africana parece un animal dormido, y sin embargo, ya está despierta. Cruza el Atlántico en busca de calor, bebe del agua tibia, y gira sobre sí misma hasta que aparece un ojo. Nace un huracán. La superficie se estira como una piel tensa, se forman paredes líquidas que raspan el cielo, y la lluvia cae en diagonales afiladas. El narrador no alza la voz. Explica que el motor es simple y feroz. Agua caliente, aire húmedo, rotación. Cada grado extra es combustible. ¿Cuánta energía cabe en un mar que ha memorizado el verano? En cubierta todo vibra, el anemómetro chilla, el radar dibuja un remolino que se agranda, la presión cae como un ascensor. Bajo la tormenta, remolinos de agua caliente alimentan bandas que no se rompen. El piloto afirma el rumbo a sotavento de un muro de lluvia que no muestra grietas. La cámara traza un corte vertical y revela capas. Superficie templada, termoclina que se dobla, fondo frío que no alcanza a calmar la furia. Cada ola es una colina con fecha, cada ráfaga, una firma. El mar crea monstruos a partir de reglas sencillas. El día cambia de rostro. La mar se aplana por un instante y el horizonte queda limpio. No hay aviso. De pronto, una pared aislada emerge como si el océano levantara un puño. Es una ola traicionera, doble de alta que sus vecinas, sin patrón repetible, sin promesa de retorno. Casco y amura reciben el golpe, y el barco tiembla entero. El narrador traduce sin dramatismo. La energía de muchas ondas se suma por azar. El resultado es un instante imposible. ¿Cómo se prepara un oficio entero para lo que casi nunca sucede, y sin embargo, ocurre? Más al norte, el aire muerde. Una muralla blanca se desprende de un frente de hielo, y se hace isla a la deriva. Lo llaman temporada de icebergs. La cámara sigue uno que ha viajado meses por corredores invisibles hasta el pasillo de los grandes cascos. Alrededor, agua helada con brillo aceitoso y nieblas que engañan al oído. El timonel se guía por ecos y temperaturas. En cubierta, manchas de agua dulce dibujan una piel lechosa. El peligro no siempre grita, a veces flota en silencio. El descenso continúa hasta un azul espeso. Aquí, el océano aprieta. A 10 metros, un pequeño peso. A 1000, un abrazo que no suelta. A 4000, un juicio. El metal gime, los sellos respiran, las juntas preguntan por su límite. Un vehículo remoto se aventura en un valle y el sonido se vuelve grave, casi mineral. La narración enumera con calma: corrosión lenta, bioincrustación que se adhiere como una selva diminuta, sensores que empeoran con cada hora. La ingeniería aquí no vence, negocia. ¿Cuánta elegancia hace falta para fallar sin romper? En la noche del plancton, la belleza también hiere. Bancos de medusas se arremolinan en masas lechosas que taponan tomas de agua y dejan motores sin aliento. Un pez venenoso extiende espinas como un jardín armado. Un banco nocturno de juveniles se condensa en una esfera de plata y convoca a depredadores que entran como cuchillos. El oxígeno baja en capas profundas y hay tramos donde nadar se parece a escalar una cuesta sin aire. La vida ha aprendido a sortear estas trampas, pero cada ajuste tiene un costo. ¿Qué aprende una especie cuando el mapa químico cambia más rápido que su memoria? Un temblor corre por la pantalla sin música.
La arena se levanta desde un talud y desciende durante horas como si el fondo respirara al revés. Es un deslizamiento submarino. A veces, si la geometría ayuda, la ola que nace en silencio llega a costa con nombre de golpe. El océano Atlántico, tan confiado en su fama de mesurado, también sabe pronunciar la palabra tsunami. Otros días, el ruido nace en la dorsal y baja en escalas menores. Un terremoto debajo de cables, una avalancha que decapita corales, un susurro que solo entiende el sismógrafo. La geología recuerda que el suelo también es mar. El peligro humano no tiene espuma, cansa. Días como horizonte único, guardias que parten el sueño, luces rojas que tiñen el puente, ojos que buscan en la oscuridad manchas más oscuras. La mente aprende a medir distancias con un latido y a decidir con segundos en la mano. La soledad pesa. En la voz del narrador hay respeto. Nadie navega a salvo del cansancio. Nadie investiga a salvo del sesgo de lo que desea encontrar. ¿Cuánto vale una pausa en un mundo que premia la prisa? Llega el contrapunto. En órbita, un satélite mira las bandas de lluvia y adelanta la coreografía de mañana. Boyas derivantes envían pulsos que cuentan olas y sal. Flotadores Argo se hunden y emergen con perfiles de temperatura y densidad como si fueran termómetros gigantes del planeta. Planeadores submarinos cruzan cuencas con paciencia de cometa. Antenas detectan balicas de socorro y dibujan corredores de búsqueda. En el puente, un pronóstico por conjuntos ofrece abanicos en lugar de certezas, y esa humildad salva más que la arrogancia de una línea única. La seguridad ya no es un talismán, es un oficio compartido entre máquinas, ciencia y prudencia. El plano final muestra el mar de nuevo en calma. La belleza late, pero ahora sabemos dónde guarda los dientes. El Atlántico impone disciplina y ofrece recompensas a quienes aceptan su gramática. No exige miedo, exige respeto. Y cada vez que una tripulación regresa a puerto, cada vez que un equipo sube su robot desde la noche intacta, el océano concede una palabra más de un lenguaje que nunca se termina de aprender. Porque sobrevivir aquí no es vencer, es escuchar, es medir, es volver a salir y volver a aprender. Parte 7. Mañana del Atlántico. Amenazas, descubrimientos y los próximos primeros. Amanece y el Atlántico respira hondo como si contara los latidos antes de una decisión. En superficie, todo es un lienzo de plata, pero debajo suena un metrónomo que los científicos escuchan con boyas ancladas, cabos tensos y termómetros que suben y bajan en silencio. Ese pulso se llama circulación meridional y es el ascensor de calor y sal que ordena inviernos, cosechas y rutas de peces. Cuando el agua dulce de Groenlandia cae al mar y cubre con un velo menos salado las aguas del norte, el ascensor se frena un poco y la casa climática de medio mundo enciende sus alarmas. ¿Qué lluvia cambia de rumbo cuando el motor baja una marcha? ¿Qué banco de peces decide emigrar cuando el latido pierde compás? La cámara vuela sobre frentes de hielo que se rompen con un crujido que parece madera antigua. Cada bloque que se aleja lleva una historia escrita en burbujas de aire y minerales. El deshielo no es solo nivel del mar, es un idioma nuevo en la columna de agua. La estratificación se espesa, el viento mezcla menos, el alimento sube o no sube y los calendarios biológicos pierden sincronía. Un pescador mira el horizonte y siente que el mar de su infancia habla otra lengua. El narrador mide sin prisa. La química cambia la forma en que el océano respira. El oxígeno desciende en capas profundas, el pH baja y las conchas finas crujen como papel mojado. Habrá ganadores que se acostumbran rápido y perdedores que no encuentran dónde estar. ¿Cuánto futuro cabe en un mar que se queda sin aire? En un giro tranquilo, la lente se posa sobre una playa donde el plástico no suena. Microfibras que no se ven, fragmentos que engañan a larvas transparentes, moléculas que se adhieren como sombras. El Atlántico guarda estos fantasmas en giros y márgenes costeros. La imagen se detiene en unas manos que tamizan arena y cuentan piezas diminutas. La escala de la herida desarma, pero también la de la cura. Una red barrida a tiempo.
una ría que renace cuando se frena un vertido, un patrón nuevo de consumo que no deja migas en la orilla. El plano se abre y el mapa del fondo, antes opaco, empieza a llenarse de líneas. Un barco de casco azul recorre el mar con una escoba de sonido que barre valles y montañas, un relieve en 3 dimensiones. El proyecto, que quiere cartografiar el planeta, reduce en silencio la superficie en blanco. Drones marinos vuelan bajo el agua con paciencia de cometa y trazan perfiles de temperatura y sal que parecen partituras. Un robot desciende por un cañón como quien visita una catedral y trae de vuelta imágenes que nadie había visto. Algoritmos peinan el ruido y encuentran patrones donde los ojos solo ven granizo digital. La inteligencia reconoce un canto de ballena entre motores lejanos. Reconoce una mancha de pesca ilegal en medio de la noche. Reconoce un resplandor térmico que delata una fuente hidrotermal. Vuelve la ciudad de chimeneas del fondo y se convierte en escuela de astronautas. Los respiraderos calientes y oscuros son ensayos de otros mares ocultos bajo hielos extraterrestres. En el humo negro late una biografía que no necesita sol. La astrobiología toma nota. Si aquí la vida encendió su fósforo químico, tal vez los océanos de lunas distantes tengan su propio alfabeto. El Atlántico, otra vez, es un espejo que no siempre refleja la Tierra. A veces refleja lo que aún no conocemos. Sobre el mapa del mundo aparecen parches de esperanza. Áreas marinas protegidas gigantes que dejan descansar a montes y llanuras, donde la vida necesita tiempo para recomponerse. Corredores que se mueven con los frentes y no con líneas rectas para cuidar a quienes migran. Bonos azules que financian la restauración de praderas submarinas y de manglares que sostienen costas humildes. La conservación aprende a moverse y la economía aprende a respirar al ritmo del mar. Un patrón baja redes más selectivas. Un puerto cambia motores por eléctricos. Una ciudad descarga sus aguas más limpias. Si este viaje te ha acompañado mar adentro y te ha mostrado algo que no habías visto, dale me gusta y suscríbete para que podamos seguir explorando juntos las profundidades invisibles de este planeta azul.